Desde mi silla de ruedas oí a mi esposo hablando de mí. Cada palabra destrozó mi corazón. Todo mi cuerpo temblaba, la desesperación me consumió por completo, y la verdad detrás de todo no era nada que hubiera podido imaginar. Nunca pensé que contaría esta historia en voz alta, pero todavía vive en mí como una vieja cicatriz que a veces arde cuando cambia el tiempo. Tenía 7 años el día que mi madre me dejó en el orfanato estatal. Se arrodilló frente a mí, tomó mis manos y prometió: «Solo un par de días, cariño. Volveré por ti. No llores, ¿de acuerdo?». Asentí porque confiaba en ella. Ella era mi mundo entero, la única familia que tenía. Y entonces salió por la puerta y nunca más volvió. Al principio creí que se había retrasado por algo importante. Quizás se enfermó o tuvo un accidente. Quizás estaba buscando un hogar mejor para nosotros y vendría a buscarme cuando todo estuviera listo. Cada vez que oía pasos en el pasillo, corría a la ventana esperando ver su rostro sonriente. Cada vez que la puerta se abría, mi corazón daba un vuelco. Pero nunca era ella. Ni ese día, ni la semana siguiente, ni el mes siguiente. Los otros niños del orfanato me lo dijeron sin rodeos. No va a volver. La gente no trae a los niños aquí por unos días. Pero me negué a creerles. Esperé 1 año, luego 2, luego 3, hasta que cumplí 18 años y dejé el orfanato para siempre. E incluso entonces, una pequeña parte de mí todavía pensaba que un día podría aparecer disculparse y decirme que todo había sido un malentendido. Cuando finalmente la localicé, porque no podía seguir adelante sin respuestas, supe la verdad. Se había mudado a otra ciudad, había construido una vida sin mí, y nunca había planeado regresar. No me había perdido por accidente, me había abandonado a propósito. Esa revelación fue más dura que cualquier cosa que hubiera experimentado de niña. Yo era tranquila, obediente, siempre trataba de ser buena. Entonces, ¿por qué no fui suficiente? ¿Por qué no me quisiste? Durante mucho tiempo esa pregunta me atormentó, pero en lugar de dejar que me destruyera, la convertí en combustible. Si mi madre no me quería, construiría una vida tan plena y tan fuerte que nadie podría desecharme nunca más. Estudié más que nadie en la escuela, me gradué como la mejor de mi clase y obtuve una beca para una universidad conocida por su programa de diseño. Tenía un solo objetivo: ser independiente, exitosa e intocable. Alquilé un pequeño apartamento subvencionado por el gobierno cuando cumplí la mayoría de edad y tuve que dejar el orfanato y lo renové yo misma. Cada mueble, cada color en las paredes, cada pequeño detalle era mío. La prueba de que podía crear belleza a partir del vacío. Ese apartamento no era solo un refugio, era una declaración, no era la carga de nadie. Yo era suficiente. Sin embargo, incluso en mis momentos más ocupados, me sentía sola. Tenía algunos conocidos principalmente del trabajo, pero mantuve mis barreras altas. Había una excepción: Ethan Collins. Era el chico que había conocido en el orfanato cuando yo tenía 11 años, y él 13, todavía dolido por la pérdida de su abuela, la única familia que tenía. Recordaba cómo se había quedado solo en el patio, con la cabeza gacha, mientras un grupo de chicos mayores se burlaba de él. Intervine temblando pero decidida, y dije: «Aléjense, déjenlo en paz o se lo diré al señor Henderson». Se rieron pero se dispersaron porque todos sabían que el señor Henderson no toleraba el acoso. Así fue como Ethan y yo nos hicimos amigos. 2 niños abandonados, aferrándose el uno al otro en un mundo que parecía ansioso por olvidarnos. Seguimos siendo cercanos incluso después de que él dejó el orfanato y yo me quedé. Los fines de semana venía a visitarme y nos sentábamos en el banco bajo el viejo roble compartiendo historias sobre lo que haríamos cuando finalmente tuviéramos nuestras propias vidas. Él quería diseñar casas. Yo quería llenarlas de calidez y luz. En aquel entonces, esos sueños parecían lo único que nos mantenía vivos.
No sabía entonces cuán profundamente nuestro vínculo daría forma a mi vida. No sabía que se convertiría en algo más, algo que un día se sentiría como la familia que creí haber perdido para siempre. Cuando cumplí la mayoría de edad y tuve que dejar el orfanato, salí al mundo, sin nada más que una maleta gastada, la llave de un apartamento proporcionada por el gobierno y una obstinada determinación de no convertirme en otra triste estadística. Ese apartamento era diminuto, apenas 400 pies cuadrados, con papel pintado que se despegaba y un viejo calentador que traqueteaba como si fuera a explotar en cualquier momento. Pero para mí era la libertad. Era la prueba de que ya no tenía que esperar a que alguien me eligiera. Pasé semanas ahorrando cada centavo de mis trabajos a tiempo parcial para comprar pintura, muebles de segunda mano y herramientas baratas. Me quedaba hasta tarde lijando suelos, tapando grietas y repintando las paredes en tonos cálidos y terrosos. Cuando terminé el apartamento, no se parecía en nada al lugar de alguien que había crecido en el sistema. Parecía un hogar, mi hogar. La universidad fue mi salvavidas. Había conseguido una beca para diseño de interiores, algo de lo que me había enamorado en la adolescencia, cuando me di cuenta de cómo los espacios podían influir en cómo se sienten las personas, en cómo sanan. Pensé, si no puedo arreglar mi pasado, quizás al menos pueda crear espacios que hagan que la vida se sienta mejor para otra persona. Y así me sumergí en mis estudios, aprendiendo sobre principios de diseño, psicología del color y distribución de muebles, mientras trabajaba a tiempo parcial en un estudio de diseño para pagar la comida y los materiales. No fue fácil, era la callada de la clase, la que no tenía padres que la dejaran el día de la mudanza o la visitaran los fines de semana. Veía a mis compañeros abrazar a sus madres y padres en los eventos de graduación y fingía que no me dolía. Pero cada vez que el dolor afloraba, lo canalizaba hacia el trabajo. Me convertí en una de las mejores estudiantes de mi programa, conocida por diseños que se sentían cálidos y vividos, como si alguien finalmente hubiera llegado a casa. Cuando me gradué, mi profesor me recomendó para una pasantía en un conocido estudio de diseño. Esa pasantía se convirtió en una oferta de trabajo, y de repente estaba trabajando junto a diseñadores experimentados en proyectos reales, restaurantes, hoteles, boutique, casas de lujo. Por primera vez tenía un ingreso estable, mis propios clientes, y el respeto de personas que valoraban mi talento. Fuera del trabajo mantenía mi círculo pequeño. Tenía colegas amigables, pero a nadie a quien realmente dejara entrar, excepto a Ethan. Él seguía allí como cuando éramos niños, solo que de una manera diferente. Había ido a la universidad a estudiar arquitectura y ahora trabajaba para una empresa de construcción. A veces nos reuníamos después del trabajo, tomábamos un café y hablábamos de todo y de nada. Ethan siempre había sido estable, tranquilo y reflexivo, el tipo de persona que no necesita llenar cada silencio con palabras. Confiaba en él incluso cuando no confiaba en nadie más. No me compadecía y nunca me hizo sentir que estaba rota o incompleta. Una tarde, después de un día particularmente agotador en el trabajo, me senté en mi balcón y pensé en lo lejos que había llegado. Tenía una carrera que amaba, un hogar que había construido con mis propias manos y suficientes ahorros para finalmente dejar de preocuparme por la próxima emergencia. Y sin embargo todavía existía ese vacío, una voz silenciosa en mi cabeza que susurraba: «Esto no es suficiente. Todavía no perteneces a ningún lugar. Todavía no tienes familia». Esa noche, Ethan llamó. «¿Cómo está la reina del diseño?», bromeó con su voz cálida, como siempre. Agotada, admití con una risa cansada: «Pero estoy bien. El trabajo va bien. La vida va bien, supongo». «¿Supones?», preguntó suavemente. «Rachel, mereces más que simplemente estar bien. Mereces ser feliz. Mereces a alguien que te elija cada día». Sus palabras se hundieron en mí como la lluvia en tierra seca. Durante tanto tiempo había construido mi vida en torno a demostrar que no necesitaba a nadie. Pero quizás
Quizás sí quería ser elegida después de todo. En ese momento no sabía lo que Ethan realmente sentía por mí. No sabía cuánto cambiaría nuestro vínculo en los meses siguientes o cuán profundamente él daría forma a la vida que yo estaba tratando de construir. Solo sabía que cuando él estaba cerca, el mundo se sentía un poco menos solitario y no tenía que seguir fingiendo que estaba perfectamente bien cuando no lo estaba. El cambio de la amistad a algo más profundo no ocurrió de repente. Se deslizó silenciosamente como la luz del sol, moviéndose lentamente a través de una habitación. Comencé a notar las pequeñas cosas que hacía Ethan, la forma en que siempre me acompañaba a mi coche después de las noches de trabajo hasta tarde, la forma en que recordaba cómo tomaba mi café o cómo me enviaba fotos al azar de edificios, porque pensaba que me gustaría el diseño. Una noche después de una larga semana de trabajo, me invitó a cenar. Solo para celebrar, dijo sonriendo como si tuviera algún secreto. Pensé que era algo informal, como lo habíamos hecho tantas veces antes. No tenía idea de que cambiaría todo. Cuando llegué al restaurante, me quedé helada en la entrada. Globos flotaban cerca del techo, sus cintas caían como enredaderas doradas. Flores rosas de un suave color rosa adornaban las mesas. Por un momento pensé que había entrado en el evento privado de otra persona. Entonces vi el letrero en la mesa más cercana a la ventana. «Feliz cumpleaños, Rachel», parpadeé confundida. «Ethan, ¿qué es todo esto?» «Mi cumpleaños fue hace 3 días». «Lo sé», dijo acercándose con sus ojos cálidos. «Pero trabajaste ese día y dijiste que no querías hacer nada especial. Pensé que te merecías algo de todos modos». Me guió hasta la mesa central, donde una pequeña caja de terciopelo descansaba entre las rosas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. «Ethan», susurré. «¿Qué hiciste?» Él sonrió, pero su voz tembló lo suficiente como para decirme cuán serio era. «Él nos conocemos desde hace la mayor parte de nuestras vidas. Eres la persona más fuerte que he conocido y la más desinteresada. Has sido mi familia cuando no tenía una. No sé cómo sería mi vida sin ti, y no quiero averiguarlo». Entonces abrió la caja. Dentro había una delicada pulsera y unida a ella un anillo. «¿Te casarías conmigo?» Por un momento no pude respirar. Mi mente repasó cada noche solitaria en el orfanato, cada momento en que me dije a mí misma que no necesitaba a nadie, cada ladrillo que había puesto para construir muros alrededor de mi corazón. Y sin embargo, aquí estaba alguien que nunca se había ido, que había estado a mi lado, incluso cuando alejé a todos los demás. Sí, susurré con la voz quebrada. «Sí, Ethan, me casaré contigo». El restaurante estalló en aplausos y Ethan me envolvió en sus brazos. Se sentía surrealista, como entrar en uno de esos sueños de la infancia que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Por primera vez en años, no me sentí como una extraña mirando la felicidad de los demás. La estaba viviendo. Las semanas posteriores a la propuesta pasaron volando en un torbellino de planes de boda, búsqueda de apartamento y sonrisas interminables. Ethan y yo nos mudamos a un acogedor apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, con grandes ventanas y espacio suficiente para soñar con el futuro. Nuestra boda fue sencilla pero perfecta. No hubo padres para dar discursos, ni parientes volando desde ciudades lejanas, solo un puñado de amigos cercanos, uno de mis antiguos profesores, y el señor Henderson, el supervisor del orfanato, que una vez había separado esa pelea hace tantos años. Cuando caminé por el pasillo, vi a Ethan de pie allí con lágrimas en los ojos. Y por primera vez en mi vida, pensé, así es como se siente pertenecer. El matrimonio con Ethan se sintió natural, como si nos hubiéramos estado preparando para ello toda nuestra vida. Cocinábamos juntos, reíamos juntos, e incluso empezamos a hablar de iniciar un negocio juntos, combinando sus habilidades arquitectónicas con mi experiencia en diseño de interiores. Lo llamamos Collins & Company Design. Por primera vez desde que era niña,
Dejé de despertarme con ese dolor persistente en el pecho. Tenía un compañero, tenía amor, y tenía un futuro que finalmente sentía que era mío. No sabía entonces cuán frágil podía ser esa felicidad o cuán rápido todo puede cambiar con un violento giro del destino. La vida de casada con Ethan se sintió casi irreal al principio, como si me hubiera tropezado con el sueño de otra persona. Teníamos nuestro pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, la luz del sol, entrando por las grandes ventanas cada mañana, y el zumbido de la vida afuera, recordándome que finalmente pertenecía a algún lugar. Despertar junto a él, preparar el desayuno juntos antes de ir a trabajar. Esos simples momentos eran todo lo que siempre había querido, todo lo que pensé que nunca podría tener. El trabajo nos había ido bien a ambos, pero una tarde, Ethan dijo algo que hizo que mi corazón se acelerara. ¿Por qué no hacemos esto juntos? Eres increíble con los interiores y yo soy bueno con las estructuras. ¿Por qué no abrimos nuestra propia firma? La idea me aterrorizó. Toda mi vida se había basado en la estabilidad de no arriesgar demasiado porque no podía permitirme fallar. Pero al mirar a Ethan con su entusiasmo contagioso, pensé, quizás esto es lo que hace la familia. Sueñan juntos. Dimos el paso y fundamos Collins & Company Design, él encargándose de la arquitectura y los planos estructurales, y yo centrándome en los interiores. Al principio éramos solo nosotros dos, trabajando hasta altas horas de la noche, sobreviviendo con comida para llevar y café. Pero poco a poco los clientes comenzaron a llamar gracias al boca a boca y a los contactos de Ethan de su trabajo en la construcción. Un trabajo se convirtió en 3, 3 se convirtieron en 10. Y antes de que nos diéramos cuenta, tuvimos que contratar un pequeño equipo. No fue fácil. Hubo momentos de estrés, contratos que se cancelaban, clientes que cambiaban de opinión en el último minuto, discusiones sobre presupuestos y plazos. Sin embargo, cada noche cuando nos desplomábamos juntos en el sofá, nos reíamos y decíamos, sobrevivimos otro día. Y de alguna manera, eso hacía que todo valiera la pena. El negocio creció y también nuestra vida juntos. Hablamos de comprar una casa algún día, algo con un patio trasero, quizás incluso espacio para un perro. Y por supuesto hablamos de tener hijos. Ahí fue donde las cosas se complicaron. Pasaron meses y meses y no sucedía nada. Al principio intenté no pensar demasiado en ello, diciéndome, sucederá cuando tenga que suceder. Pero pronto empecé a preocuparme. Fui a un médico solo para asegurarme, y después de algunas pruebas, sonrió y dijo, no hay nada malo. Puedes tener hijos, a veces simplemente lleva tiempo. Aliviada volví a casa y le rogué a Ethan que también se hiciera un chequeo. Al principio se resistió diciendo que no era necesario, pero cuando vio lo mucho que significaba para mí, aceptó. Una semana después, entró en el apartamento con un sobre en la mano y una suave sonrisa en el rostro. Ambos estamos bien, Rachel. Simplemente no es el momento todavía. Intentamos creerlo, pero la verdad es que me afectó. A veces lo miraba imaginándolo sosteniendo un bebé y mi pecho se oprimía de anhelo. Aún así, no dejamos que nos consumiera. En cambio, nos volcamos en nuestro negocio, y el uno en el otro. Cada proyecto que completábamos se sentía como una victoria, una pequeña pieza del futuro que estábamos construyendo juntos. Para nuestro 3er aniversario de bodas, habíamos pagado nuestras deudas, comprado una hermosa casita con puertas anchas y espacio para crecer, y teníamos una lista de clientes, reservando con meses de antelación. Estábamos orgullosos, felices y llenos de planes. Mirando hacia atrás, ahora desearía haber podido congelar ese momento. La alegría, el amor, la forma en que pensaba que nada podría separarnos jamás. Pero la vida no funciona así, porque una noche de camino a celebrar el cumpleaños de Ethan y recoger el vestido que había encargado para la ocasión, todo lo que habíamos construido, todo lo que habíamos soñado, se vino abajo de una manera
que nunca podría haber imaginado. La noche en que todo cambió, se suponía que iba a ser perfecta. Ethan acababa de cumplir 33 años, y yo había planeado una cena sorpresa en su restaurante favorito. También había encargado un vestido nuevo para la ocasión, uno de un profundo verde esmeralda que se ajustaba lo suficiente como para hacerme sentir segura, pero aún elegante. Después del trabajo, planeamos pasar por la boutique para recogerlo antes de ir a cenar. Recuerdo sentirme ligera ese día, casi vertiginosa, tarareando una canción en la radio mientras Ethan conducía. «Estás de buen humor», bromeó con su mano descansando sobre la mía. «Por supuesto que lo estoy», sonreí. «El cumpleaños de mi esposo. Tengo que mimarte». Él se rió negando con la cabeza. «Rachel, haces eso todos los días». Y entonces sucedió. Hubo un destello de faros cegadores, un chirrido de neumáticos y el repugnante crujido de metal doblándose sobre sí mismo. Por una fracción de segundo, pareció que el tiempo se ralentizaba como si pudiera oír cada sonido por separado. El cristal rompiéndose, el profundo gemido del acero, retorciéndose la voz de Ethan gritando mi nombre. Luego dolor. Dolor ardiente, aplastante, abrasador, y nada más. Cuando desperté, el mundo era de un blanco estéril y zumbaba con máquinas. Me dolía la cabeza y tenía la boca seca, pero lo primero que noté fue la quietud. No podía sentir mis piernas. El pánico me subió por la garganta mientras intentaba moverme. Nada. Lo intenté de nuevo esta vez con más fuerza, pero era como si mi cuerpo de la cintura para abajo ya no me perteneciera. Apareció una enfermera corriendo a mi lado. «Rachel está bien. Estás a salvo. Tuviste un accidente. Intenta mantener la calma». ¿Dónde está Ethan grazné, ignorando el dolor en mi pecho? «Está bien», me aseguró rápidamente. «Contusiones y una conmoción cerebral leve, pero está bien. Te operaron la espalda. Los médicos te lo explicarán todo». Ethan llegó poco después sentado junto a mi cama sosteniendo mi mano, como si fuera lo único que lo mantenía en tierra. Sonrió entre lágrimas. «Me asustaste, Rachel. Dios, me asustaste». «Ethan, mis piernas. No puedo sentir mis piernas», susurré. Su sonrisa vaciló, sus ojos se llenaron de nuevas lágrimas. «Los médicos dijeron que es demasiado pronto para saber el resultado. Necesitas tiempo para sanar, para ver qué regresa. Lo resolveremos juntos. ¿De acuerdo?» Pero en el fondo ya sabía que algo fundamental había cambiado. Las siguientes semanas fueron un borrón de habitaciones de hospital, evaluaciones de fisioterapia y noches interminables y dolorosas. Mi cuerpo, una vez fuerte e independiente, era ahora algo que no reconocía. Y aunque Ethan nunca se apartó de mi lado dándome de comer, cepillándome el pelo, abrazándome cuando lloraba, no podía quitarme la sensación de que había perdido algo más que mi movilidad. Había perdido quién era. Una noche me derrumbé por completo. «Ethan, no te mereces esto», dije entre lágrimas. «Te casaste con alguien que podía estar a tu lado, no con alguien que ni siquiera puede estar de pie. Deberías dejarme. Encuentra a otra persona, alguien completo». Él sostuvo mi rostro entre sus manos con una mirada fiera. «Rachel Collins, escúchame. No me casé contigo por tus piernas. Me casé contigo por tu corazón, por tu alma, por todo lo que eres. Eres mi esposa y no me iré a ninguna parte. Nunca». Quería creerle. Realmente lo quería. Pero una vocecita en el fondo de mi mente susurró: «Esto es demasiado. Se cansará. Se irá igual que ella». Me tragué ese miedo tratando de enterrarlo, pero persistía como una sombra en el borde de cada momento. Y no tenía idea de cuán oscura se volvería esa sombra. Se suponía que la recuperación trataría sobre la esperanza, sobre pequeñas victorias que se suman con el tiempo. Eso es lo que decía el terapeuta, lo que las enfermeras repetían como un mantra. Pero para mí la recuperación se sentía como ver a otra persona vivir mi vida, mientras yo permanecía quieta, inútil y atrapada dentro de mi propio cuerpo. Pasé por una cirugía tras otra.
Cada una prometía una oportunidad de recuperar lo que había perdido. Varillas de metal interminables, sesiones de fisioterapia, inyecciones, pruebas nerviosas. Mi vida se convirtió en una cadena de procedimientos y salas de espera. Durante un tiempo me aferré a la idea de que si trabajaba lo suficiente, podría volver a donde estaba antes del accidente. Pero cada día se fundía con el siguiente, y mis piernas permanecían en silencio entumecidas, como si ya no me pertenecieran. Luego vino el tumor. Era un pequeño crecimiento cerca de mi médula espinal benigno, pero complicado. Los médicos me dijeron que probablemente era el resultado de tejido cicatricial y trauma. Más cirugía, dijeron. Más recuperación, más dolor. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No más le susurré al cirujano con lágrimas picándome en los ojos. Ya terminé. No más cirugías. Simplemente, no puedo vivir así más. Cuando volví a casa del hospital ese día, Ethan intentó razonar conmigo. Rachel, no te rindas ahora. Eres más fuerte que esto. Podemos vencer esto juntos. Negué con la cabeza. Ya no tengo fuerzas, Ethan. Estoy cansada de que me abran, cansada de esperar algo que nunca llega. Solo quiero estar en casa en paz por el tiempo que me quede. Él asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Y fue entonces cuando las cosas entre nosotros comenzaron a cambiar casi imperceptiblemente al principio. Ethan empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia. Al principio tenía sentido. Todavía teníamos nuestro negocio de diseño clientes que dependían de nosotros, pero pronto sentí que me estaba evitando. Oía su coche llegar después de la medianoche, o a veces no llegaba en absoluto. Cuando le preguntaba decía que se había quedado dormido en la oficina, demasiado cansado para conducir a casa. Intenté creerle. Me dije a mí misma que solo estaba estresado, abrumado por el peso de todas mis lesiones, nuestro negocio, la vida, que habíamos construido ahora, tambaleándose sobre cimientos inestables. Pero esa vocecita dentro de mí susurraba más fuerte con cada día que pasaba. Se está alejando. Te está dejando igual que ella. Y me odiaba a mí misma por pensar eso, porque él seguía siendo amable, seguía siendo paciente cuando estaba en casa. Me traía flores, me preparaba té, se sentaba conmigo mientras lloraba por la noche. Pero había una distancia en sus ojos a veces, como si me estuviera mirando y viendo la vida que había perdido, en lugar de la mujer con la que se había casado. Una tarde, mientras estaba sentada en mi silla de ruedas junto a la ventana, viendo la lluvia correr por el cristal, me di cuenta de que estaba llorando sin siquiera notarlo. Ya había estado aquí antes. Esta sensación de esperar a que alguien regrese, alguien que quizás nunca regrese de verdad, y pensé, quizás esto es lo que merezco. Quizás nunca estuve destinada a ser el para siempre de nadie. A la mañana siguiente me desperté con los ojos hinchados y un dolor en el pecho que no desaparecía. No le dije a Ethan cuán profundo era. Cómo temía que ya se hubiera ido a medias. En cambio, sonreí cuando se fue a trabajar y le dije que tuviera cuidado tal como solía hacer cuando la vida era normal. Pero por dentro me estaba preparando para el momento en que dejara de volver a casa por completo. Era una tranquila mañana de jueves cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Ethan ya se había ido a trabajar y yo no había programado ninguna visita de terapia. Me dirigí en mi silla de ruedas hacia la puerta y la abrí esperando quizás una entrega. En su lugar había un hombre que nunca había visto antes, de unos 50 y tantos, cabello entrecano, ojos que parecían extrañamente familiares. Rachel Collins preguntó suavemente. ¿Sí? ¿Puedo ayudarle? Respondí con cautela. Él respiró hondo como si se estuviera preparando. Mi nombre es Dr. Thomas Green y soy su padre. Por un momento pensé que había oído mal. Mi padre, el hombre del que me habían dicho que no existía. Mi madre siempre había insistido en que me había criado sola, que mi padre no era alguien que necesitara conocer. Ni siquiera había dicho su nombre. Me reí una risa aguda, nerviosa, amarga.
¿Mi padre? Eso es imposible. Mi madre dijo. No sabía de tu existencia. Interrumpió con la voz temblorosa. Rachel, te lo juro, no lo sabía. Solo me enteré hace 2 meses cuando tu madre se puso en contacto conmigo antes de fallecer. La mención de ella me dejó helada. ¿Mi madre muerta? Después de todos esos años de silencio, de todas esas preguntas sin respuesta, había muerto sin siquiera enfrentarme. Thomas continuó. Me lo contó todo. Me dijo que te dejó en el orfanato y que se arrepintió todos los días. Me pidió que te encontrara, que te dijera que lo sentía. Lo miré fijamente tratando de procesarlo todo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años? Porque soy tu padre y no sabía que tenía una hija, dijo con la voz quebrada. No puedo cambiar lo que ella hizo, pero puedo intentar estar aquí ahora si me dejas. No supe qué decir. Una parte de mí quería cerrar la puerta de golpe y no mirar atrás. ¿Cómo se atrevía a entrar en mi vida después de todo? Pero otra parte de mí, la parte que había pasado toda una vida anhelando una familia, quería creerle. Finalmente pregunté, ¿qué quiere de mí? Nada, dijo simplemente. Solo conocerte y ayudarte si puedo. Soy médico de rehabilitación física. Oí lo de tu accidente. Creo que puedo ayudarte a recuperar algo de movilidad si confías en mí lo suficiente como para dejarme intentarlo. Casi me río de nuevo. Ayudarme a caminar. Después de todo lo que los otros médicos habían dicho, sonaba demasiado bueno para ser verdad. Y sin embargo, había algo en sus ojos. Una mezcla de culpa, esperanza y una extraña familiaridad que me oprimía el pecho. ¿Por qué le importaría siquiera? Susurré. Porque eres mi hija, dijo con los ojos brillantes, y ya perdí demasiado tiempo sin estar ahí para ti. Por favor, Rachel, déjame intentar compensarlo de cualquier manera que pueda. Lo dejé entrar. Durante la siguiente hora, me explicó su trabajo, cómo se había especializado en rehabilitación de lesiones de la médula espinal durante décadas, cómo creía que la combinación correcta de terapia y paciencia podría ayudarme a recuperar el uso parcial de mis piernas. Escuché en silencio sin saber si atreverme a tener esperanza. Cuando se fue ese día, me dio su tarjeta. Estaré en la ciudad todo el tiempo que me necesites. Llámame si estás dispuesta. Después de que se fue, me quedé en silencio mirando la tarjeta en mi mano. Mi padre. Después de 30 años creyendo que no tenía a nadie más que a Ethan, de repente había otra rama en el árbol genealógico. Alguien que afirmaba que me quería no por obligación, sino porque lo elegía. Esa noche me quedé despierta mucho después de que Ethan llegara a casa, todavía oyendo las palabras de Thomas. Por primera vez en meses, algo se agitó dentro de mí, una cosa frágil y peligrosa, que pensé que había perdido para siempre. La esperanza. La esperanza es algo peligroso cuando has vivido la mayor parte de tu vida sin ella. Durante semanas me reuní con el Dr. Green. Mi padre, aunque todavía me tropezaba con la palabra, trabajando en ejercicios que no había creído posibles. Su enfoque era diferente. Más lento, más deliberado, centrado en músculos en los que otros médicos se habían rendido. Y algo milagroso comenzó a suceder. Podía sentir un hormigueo en mis muslos, pequeñas chispas de sensación que habían estado ausentes durante meses. Una tarde, después de una sesión particularmente agotadora, llamé a Ethan. No contestó. Supuse que estaba ocupado, así que dejé un mensaje. Hola, acabo de terminar la terapia. Está funcionando, Ethan. Creo que de verdad voy a volver a caminar. Mi voz se quebró por el peso de las palabras. Pero Ethan llegó a casa tarde esa noche con aspecto tenso, la mandíbula apretada. No preguntó por la terapia. Apenas me miró. ¿Qué pasa?, pregunté rodando hacia él en mi silla. Él dudó. Luego dijo, ¿quién es Thomas? Me quedé helada. Thomas es mi padre. Te lo dije. No, Rachel. No me dijiste casi nada. Solo dijiste que un médico se ofreció a ayudar. No dijiste que era tu padre.
Un hombre del que nunca he oído hablar. Un hombre que aparece de repente y te lleva a sesiones privadas cada 2 días. Mi pecho se oprimió. Ethan no es así. Él ni siquiera sabía que yo existía hasta hace poco. Solo está tratando de ayudar. ¿En serio? Su voz era aguda, desconocida. Porque desde donde yo lo veo, has estado pasando mucho tiempo con un extraño contándole cosas que no me cuentas a mí. Soy tu esposo, Rachel. O eso cambió cuando no estaba mirando. La ira estalló en mí, caliente y dolorosa. ¿Cómo te atreves? Esto se trata de que yo intento recuperar mi vida. Ethan, de que no sea una carga para ti. Nunca fuiste una carga, espetó. Pero sus ojos lo traicionaron. Había agotamiento allí. Años de agotamiento. Es que ya no sé qué está pasando. Me has excluido, Rachel. Y ahora está este hombre, este padre que convenientemente aparece cuando estás en tu punto más débil. Perdóname si sospecho. No podía respirar. Después de todo. Después de mi madre, después del accidente, después de todas esas noches preguntándome si Ethan me dejaría esto, se sentía como una traición envuelta en una acusación. Vete, dije suavemente. Él parpadeó. ¿Qué? Vete, repetí más fuerte esta vez con las manos temblando. Si no puedes confiar en mí, si crees que haría algo así, tienes que irte porque no puedo seguir con esto. Si me miras como si fuera una extraña, con la que te arrepientes de haberte casado. Se quedó allí un largo momento, su rostro dividido entre la ira y el arrepentimiento. Finalmente se dio la vuelta y salió por la puerta cerrándola de un portazo. Me quedé en mi silla con las lágrimas nublando mi visión, el pecho doliéndome como si mis costillas pudieran romperse. Todos los viejos miedos volvieron de golpe. Se va Rachel. Todos se van al final. Pasaron horas antes de que oyera otro golpe en la puerta. La abrí y encontré a Thomas de pie allí, con aspecto preocupado. Rachel, ¿estás bien? Me rompí entonces. Me derrumbé hacia adelante sollozando en el pecho de un hombre al que solo conocía desde hacía poco tiempo, pero que era innegablemente mi sangre. «Cree que estoy teniendo una aventura», logré decir entre sollozos. Thomas se puso rígido, luego se apartó para mirarme. «¿Una aventura? ¿Conmigo?», asentí impotente. Él suspiró negando con la cabeza. «Rachel, lo siento mucho. Esto es mi culpa. Debería haber venido a conocerlo. Explicarlo todo desde el principio». El sonido de la puerta abriéndose lo interrumpió. Ethan estaba allí, con los ojos muy abiertos, el rostro pálido. Había regresado justo a tiempo para verme apoyada en Thomas llorando. Rachel, la voz de Ethan se quebró. «¿Qué es esto?», y antes de que pudiera explicar, cruzó la habitación y empujó a Thomas hacia atrás. «Aléjate de mi esposa», grité empujando mi silla hacia adelante. «Es mi padre, Ethan». Mi padre. La habitación se quedó en silencio, excepto por mi respiración agitada. Ethan se congeló mirándome como si acabara de recibir un puñetazo. «¿Tu padre?», susurró. «Sí», dije con las lágrimas corriendo por mis mejillas. «El hombre con el que pensabas que te estaba engañando es mi padre, el que nunca tuve, el que está tratando de ayudarme a caminar de nuevo». Ethan retrocedió horrorizado, su voz apenas audible. «Oh Dios, ¿qué he hecho?». Ethan se quedó allí congelado con el rostro pálido, las manos temblorosas, como si no supiera qué hacer con ellas. Durante un largo momento, nadie habló. Me sequé los ojos todavía temblando, y susurré. «¿Pensaste que te haría eso? Después de todo lo que hemos pasado». Los ojos de Ethan se cerraron, y cuando se abrieron de nuevo, estaban llenos de arrepentimiento. «Rachel, me equivoqué. Dejé que mi miedo y mi frustración se apoderaran de mí. Sentí que te estabas alejando, y en lugar de preguntar por qué te acusé. Lo siento mucho». Quería gritarle, decirle cuán profundamente me habían herido sus palabras. Pero cuando miré su rostro al hombre que había estado a mi lado a través del dolor y la desesperación, vi algo que no había notado antes: agotamiento y miedo. El mismo miedo que yo había llevado durante meses
que no era suficiente, que lo estaba perdiendo todo. Thomas se adelantó suavemente poniendo una mano en el hombro de Ethan. La amas, puedo verlo. Pero el amor no se trata de control o sospecha. Se trata de confianza y de estar presente cuando es más difícil. Su voz se suavizó. Le fallé a Rachel una vez hace mucho tiempo. No voy a fallarle de nuevo. No cometas el mismo error que yo. Los ojos de Ethan se llenaron de lágrimas y se volvió hacia mí. Rachel, ¿podemos arreglar esto? ¿Puedo enmendarlo? Dudé, luego asentí lentamente. Solo si escuchas esta vez. Solo si confías en mí. Se arrodilló frente a mí tomando mis manos. Lo hago y lo haré mejor. Lo prometo. Esa noche los tres nos sentamos juntos, incómodos al principio, luego desentrañando lentamente años de silencio y malentendidos. Le conté a Ethan todo sobre Thomas. Cómo no había sabido de mí. Cómo estaba tratando de devolverme más que solo movimiento. Estaba tratando de darme un trozo de la familia que siempre había anhelado. Ethan escuchó. Realmente escuchó. Y algo cambió. A partir de entonces, vino a mis sesiones de terapia no solo mirando, sino ayudando, sosteniendo mi cintura, mientras intentaba equilibrarme, animándome cuando el dolor me hacía querer rendirme. Y por primera vez, desde el accidente, no me sentí como una carga. Me sentí como parte de un equipo. Thomas también cumplió su promesa. Sus métodos eran agotadores, a veces incluso brutales. Pero poco a poco mi cuerpo respondió. Músculos que habían estado inactivos durante meses comenzaron a activarse de nuevo. La primera vez que logré ponerme de pie durante 30 segundos completos sin apoyo, Ethan aplaudió como un niño con las lágrimas corriendo por su rostro. «Esto es solo el principio», dijo Thomas con una sonrisa orgullosa. Y tenía razón. En cuestión de meses podía dar pequeños y temblorosos pasos con un andador. No era perfecto, ni siquiera estaba cerca, pero era progreso. Era la prueba de que podía tener una vida más allá de la silla de ruedas. Una vida en la que no tenía que definirme por lo que había perdido. A través de todo, sucedió algo hermoso. Ethan y Thomas construyeron su propio vínculo. Lo que comenzó como tensión se convirtió lentamente en respeto mutuo. Se sentaban en el porche después de las sesiones de terapia, hablando de arquitectura de familia, incluso de perdón. Una tarde, Ethan se volvió hacia mí y dijo: «Tu padre es genial». Fue la primera vez que llamó a Thomas mi padre, y me hizo sonreír entre lágrimas. Había sanación ocurriendo por todas partes, no solo en mi cuerpo, sino en nuestros corazones. Y no éramos solo nosotros. Thomas se había acercado a Margaret, mi enfermera, a tiempo parcial, que me había estado ayudando desde el accidente. Era cálida, amable, y tenía una fuerza tranquila que atraía a la gente. Un día de la nada, Thomas anunció: «Margaret y yo nos vamos a casar». Celebramos como una familia debería, riendo, llorando y sintiéndonos completos, de una manera que no había creído posible solo unos meses antes. Mirando hacia atrás, me di cuenta de algo importante. La sanación no siempre se ve como esperas. A veces no se trata solo de pararte sobre tus propios pies. Se trata de dejar que la gente se pare contigo, de construir algo nuevo a partir de lo que pensabas que estaba roto para siempre. Un año después, estaba de pie al borde de un pequeño jardín, lleno de sillas blancas y una suave música flotando en la brisa. Era el día de la boda de mi padre. Thomas estaba cerca del altar con aspecto nervioso, en un traje perfectamente entallado, mientras Margaret ajustaba su ramo con lágrimas ya formándose en sus ojos. Apreté mi agarre en el andador, mi corazón latiendo con fuerza. No por los nervios, sino porque hoy era el día en que daría mis primeros pasos en público desde el accidente. Podría haberme quedado en mi silla de ruedas y nadie me habría juzgado. Pero esto no se trataba solo de caminar. Se trataba de demostrarme a mí misma que había superado el miedo, la vergüenza, todo lo que una vez me había oprimido. Ethan estaba a mi lado, su mano cálida sobre la mía.
¿Lista? Susurró. Asentí. Mis piernas temblaban, pero levanté un pie, luego el otro. La música creció, y la gente jadeó suavemente mientras daba paso tras paso por el pasillo. No eran pasos perfectos temblorosos, lentos deliberados, pero eran míos. Para cuando llegué al altar, los ojos de Thomas estaban húmedos. Me abrazó con fuerza susurrando, «Lo lograste, Rachel. Realmente lo lograste». La ceremonia fue hermosa en su simplicidad. No hubo grandes discursos sobre segundas oportunidades o redención, pero estaba en cada detalle. La forma en que Thomas miraba a Margaret, la forma en que Ethan sostenía mi mano, la forma en que mi propio corazón se sentía estable y completo, por primera vez en años. Después de que se intercambiaron los votos y los aplausos, llenaron el jardín, Ethan se acercó a mi oído. «¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer?», preguntó. Me reí con las lágrimas desbordándose. Caminar por el pasillo en la boda de otra persona. «Caminaste hacia tu futuro», susurró. Y tenía razón. Esa noche, mientras nos sentábamos bajo un dosel de luces de cuerda, rodeados de la familia que nunca pensamos que tendríamos, sentí una abrumadora sensación de gratitud. No por el dolor que había soportado, no por el abandono de mi infancia, ni siquiera por el accidente, sino por lo que vino después, por las personas que aparecieron y se quedaron, por un padre que se negó a desperdiciar la segunda oportunidad que se le había dado, por un esposo que aprendió a luchar a mi lado en lugar de contra mí. Pensé en la chica que solía ser la que esperaba junto a la ventana de un orfanato a una madre que nunca regresó. Había estado sola, asustada y convencida de que el amor era algo que tenía que ganarse. Quería decirle, va a doler antes de sanar, pero un día encontrarás personas que te amen no porque seas perfecta, sino porque eres suya. Cuando la noche llegaba a su fin, Ethan me rodeó con su brazo, su voz suave. ¿Te arrepientes de algo? ¿Incluso de las partes difíciles? Negué con la cabeza. No porque me trajo aquí a ti, a él, a esta familia. Hice una pausa sintiendo el aire fresco de la noche en mi rostro y susurré. El perdón no cambió mi pasado, pero me dio un futuro. Por primera vez en mucho tiempo, creí en esas palabras. El dolor no había desaparecido. Las cicatrices seguían allí, físicas y emocionales, pero ya no eran cadenas. Eran recordatorios de lo que había sobrevivido y de lo que había construido después. Ya no era esa niña abandonada. No era la mujer rota en la silla de ruedas preguntándose si alguien se quedaría. Era Rachel Collins, hija esposa superviviente, y alguien que finalmente había aprendido a ponerse de pie. No solo sobre mis propios dos pies, sino en mi propia vida. Mientras las luces se atenuaban y las risas resonaban a mi alrededor, sonreí sabiendo que esto era solo el comienzo de una vida que nunca pensé que llegaría a vivir. Y por primera vez no me asustaba avanzar, porque no estaba avanzando sola.